Mis hijos organizaron una celebración de cumpleaños en el hotel más prestigioso de la ciudad, pero cuando llegué, me informaron que no había sitio reservado. Mi nuera Patricia sonrió fríamente y sugirió que quizás un restaurante familiar sería más adecuado para alguien como yo. Empecé a reírme entre dientes, una risa profunda y cómplice. Fruto de años de observación atenta, todos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Entonces fui directamente al conserje y solicité el comedor privado de la suite del ático. Su rostro se iluminó al reconocerme. Márquez, mi socio desde hacía 12 años. Se acercó de inmediato. Mis hijos no tenían ni idea de que ese lujoso hotel del que acababan de despedirme pertenecía a mi cartera de inversiones. Cada habitación que reservaban, cada comida que disfrutaban, cada dólar que gastaban, contribuía directamente a mi patrimonio. Soy Margaret. Tengo 71 años y acabo de ser testigo de la verdadera naturaleza de los niños por quienes sacrifiqué todo. Quedé viuda a los 28 años, con gemelos, Robert y James, y mi hija menor, Sara, quien falleció por complicaciones porque no podía costear la atención especializada. A partir de esa tragedia, juré que mis hijos sobrevivientes nunca pasarían por penurias. Trabajé como costurera durante 4 décadas, 40 años cosiendo prendas en una fábrica abarrotada, mientras mis dedos sangraban y mi vista se tensaba. 40 años levantándome al amanecer para prepararles el desayuno antes de tomar 2 autobuses para ir al trabajo. Mientras otras madres asistían a obras de teatro escolares, yo trabajaba doble turno. Mientras ellas disfrutaban de los campamentos de verano, yo trabajaba los fines de semana para pagar sus actividades. Financié completamente sus estudios universitarios. Robert estudió finanzas, James Derecho, compré sus primeros autos, les di la entrada para sus casas, les pagué bodas muy elaboradas. Les di oportunidades que yo nunca tuve. Sueños que abandoné por ellos. Robert se graduó y consiguió un puesto en una prestigiosa firma de inversiones. Se casó con Patricia, una mujer ambiciosa que inmediatamente me consideró inferior a su círculo social. Como si mi presencia le restara prestigio. James siguió los pasos de su hermano en el ámbito profesional, aunque siempre careció de la asertividad de Robert y dependió en gran medida de la guía de los demás. Hace 8 meses. Me jubilé oficialmente de la fábrica. Digo oficialmente porque la verdad es que había estado acumulando riqueza de forma independiente durante más de una década, aunque ellos no lo sabían. Preferí hacerles creer que era un jubilado con dificultades. Es revelador descubrir la autenticidad de las personas cuando asumen que no tienes nada valioso que ofrecer. Patricia me llamó el jueves pasado con su tono artificialmente dulce que reservaba para la manipulación. Margaret, querida, estamos organizando una celebración para el ascenso de Robert a socio principal. El sábado por la noche en el Grand Plaza. Ya conoces el lugar. De hecho, lo conocía mejor de lo que ella podía imaginar. Llegué puntual, vestido con mi mejor atuendo, que aún percibían como el vestuario de un obrero de fábrica. Me acerqué a su mesa, donde estaban todos sentados, Robert, Patricia, James y su novia Michelle. 6 sillas estaban ocupadas y ninguna disponible. Disculpe, dije cortésmente. Creo que hubo un descuido con los asientos. Robert levantó la vista de su copa de champán con esa expresión que ya conocía. Una mezcla de irritación y vergüenza que aparecía siempre que estaba presente con sus colegas. Mamá, dijo. Pensamos que quizá estarías más cómoda cenando en otro sitio. Este restaurante es bastante elegante. No queremos que te sientas fuera de lugar. Patricia sintió con una sonrisa que nunca se le iluminó la mirada. Exactamente. Margaret, quizás un lugar más económico te convenga más. Algo que se ajuste a tus circunstancias. Las palabras fueron como golpes físicos. James permaneció en silencio, desviando la mirada como siempre. Michelle parecía incómoda, pero le faltó el valor para contradecir a Patricia. Los demás invitados bajaron la cabeza, avergonzados por la escena. Entonces empecé a reír, una risita suave que se fue haciendo cada vez más fuerte y profunda hasta que todo el comedor se quedó en silencio, observándome. Robert observaba con confusión y creciente pánico, como si de repente se diera cuenta de que algo iba terriblemente mal. Patricia frunció el ceño, visiblemente molesta porque su plan para humillarme no estaba saliendo como esperaba. Caminé lentamente hacia la recepción, donde Márquez me esperaba con su sonrisa profesional. Disculpe, dije en voz suficientemente alta para que todos pudieran oírme, me gustaría el comedor privado de la suite en Besade. Márquez asintió de inmediato, por supuesto, señora Margaret. Su arreglo habitual está preparado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo Robert abría los ojos de par en par,
El rostro de Patricia palidecía y a James se le cayó la servilleta, porque lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en descubrir, era que Margaret, la costurera de la fábrica, tenía secretos que podrían destrozar su mundo de pretensiones. Hace 12 años. Mientras ellos estaban ocupados construyendo sus vidas perfectas con el dinero que yo les proporcionaba, comencé a invertir mis ahorros estratégicamente, no en nada común, sino en bienes raíces, negocios y establecimientos como el Grand Plaza, el prestigioso hotel al que acababan de declarar que yo no pertenecía. Pero permítanme primero explicarles quiénes son realmente estas personas, los individuos a quienes llamo mis hijos. Robert, mi primogénito, a quien cargué en mis noches de fiebre cuando no podía pagar la atención médica privada. El mismo hombre que ahora viste trajes de $1000 y se avergüenza de presentarme a sus colegas. Patricia, su esposa, proviene de una familia de clase media que siempre aspiró más allá de sus posibilidades. Cuando se casó con Robert, creyó haber ganado la lotería, un hombre exitoso con propiedades y futuro. Lo que no sabía es que todo lo que Robert poseía provenía de su madre. La obrera de fábrica financié la entrada de su condominio, le compré su primer auto y pagué su luna de miel en Europa. James, mi hijo sensible, que lloraba cuando llegaba tarde del trabajo. Ahora tiene 37 años y no puede tomar decisiones sin la aprobación de su hermano mayor. Su novia, Michelle, es amable pero pasiva y le falta la fuerza para oponerse a Patricia cuando decide humillar a la madre de su novio. Durante años. Imagine ser la abuela perfecta para sus futuros hijos, la que cuidaría a sus hijos sin reservas, cocinaría las cenas los domingos y estaría siempre disponible cuando la necesitaran. Pero ahora que me jubilé, ahora que creen que ya no genero ingresos, me he convertido en una carga, una vergüenza que esconder. El martes pasado, Robert visitó mi apartamento. Mamá, me dijo, Patricia y yo hemos estado hablando de tu situación. Creemos que te convendría mudarte a un lugar más pequeño y económico. Podríamos ayudarte a encontrar una comunidad para personas mayores que sea agradable y asequible, una comunidad para personas mayores, tras 4 décadas de sacrificio, tras proporcionarles todo lo necesario y más. Quisieron alojarme para poder seguir con sus vidas sin la incomodidad de una madre anciana que ya no les servía. James asintió completamente. Es por tu propio bien, madre. Tendrás compañía a tu edad, actividades, no estarás aislada en ese apartamento tan grande. Lo que no mencionó fue que mi apartamento, que consideraban demasiado espacioso para mí, era donde los crié, donde pasé noches en vela cuidándolos durante sus enfermedades. Donde lloré en silencio después de jornadas de 16 horas para que no me oyeran. Esa noche, después de que se fueran, me senté en la cocina y tomé una decisión. Si querían tratarme como a una extraña, como si no hubiera sacrificado toda mi existencia por ellos. Entonces era hora de que conocieran a la verdadera Margaret, no a la costurera sumisa que habían dado por sentada durante décadas, sino a la mujer que había construido un imperio financiero en secreto mientras ellos asumían que era una anciana indefensa. Porque verán, queridos hijos, mientras ustedes gastaban el dinero que les di, yo invertía lo que sobraba. Mientras ustedes construían su fachada de éxito, yo construía mi futuro. Y ese futuro incluía ser dueño de varios negocios por toda la ciudad, incluyendo el hotel donde me acababan de humillar. La expresión del rostro de Robert cuando Márquez me acompañó personalmente a la suite en Besade fue inolvidable. Su mirada se movía frenéticamente entre el gerente y yo, como si intentara resolver un rompecabezas imposible. Patricia había perdido por completo su sonrisa arrogante y ahora me observaba con confusión y un terror creciente. Me sentaron en la mesa más elegante del hotel, normalmente reservada para celebridades y funcionarios. Márquez chasqueó los dedos y al instante aparecieron 3 camareros. ¿La selección de vinos premium, señora Margaret?, preguntó con la deferencia que solo se muestra a los verdaderos dueños, claro. Márquez, y por favor, envía también una botella de Dom Perignon 2008 a esa mesa. Cortesía de la gerencia. Señalé hacia donde estaban mis hijos. Sus rostros ahora reflejaban pánico absoluto. Robert se levantó de la silla y se acercó a mi mesa con paso vacilante. Mamá, susurró, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que te conocen tan bien? Porque te tratan como si fueras la dueña del lugar. Completé su pensamiento con una sonrisa serena. Porque sí. Robert, soy el accionista mayoritario del Grand Plaza y lo he sido durante 12 años. Cada vez que has celebrado aquí tus ascensos, aniversarios, logros, has gastado dinero en mi establecimiento. Cada botella de champán que has disfrutado, cada comida gourmet que has saboreado, ha contribuido a mi cuenta bancaria. El rostro de Robert se desmoronó por completo. Eso es imposible, balbuceó. Trabajas en una fábrica. No tienes dinero para algo así. Ah, querido hijo, respondí, ese es tu primer error. Creer que
Por trabajar en una fábrica era pobre creer que, por sacrificarme por ti, era un tonto. Patricia se acercó, visiblemente conmocionada. Pero Margaret, ¿cómo pudiste permitirte comprar un hotel como este? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Su voz había perdido toda su arrogancia anterior y ahora sonaba débil y asustada. Es muy sencillo, querida nuera. Mientras tú gastabas el dinero que le di a tu marido, yo ahorraba cada céntimo. Mientras tú vivías tu lujosa vida creyendo que era tu derecho natural, yo invertía en propiedades, negocios, en el futuro que creías que no tenía. Pero esta historia no termina aquí. Ay, no, esto es solo el principio. Porque durante todos estos años no he sido solo un trabajador de fábrica. He sido un observador silencioso. He observado cómo me tratas cuando necesitas algo y no cuando crees que no te sirvo. Hace 4 meses, la fábrica cerró definitivamente por quiebra. No lo mencioné porque quería observar tus reacciones naturales. Quería ver si te ofrecerías ayuda. Te preocuparías por mi bienestar o al menos te preguntarías cómo sobrevivía. En cambio, te aprovechaste de lo que percibiste como mi vulnerabilidad para intentar deshacerte de mí, Robert. ¿Recuerdas nuestra conversación de la semana pasada? Me sugeriste una comunidad para personas mayores. Me dijiste que sería mejor para mí estar con gente de mi edad. Lo que en realidad decías era que querías eliminarme de tu vida porque ya no me considerabas útil. James finalmente se animó a acercarse a nuestra mesa. Mamá, balbuceó, no fue nuestra intención. Pensamos que sería mejor para ti. Lo interrumpí con una mirada gélida. James, cariño. Durante 40 años he sabido exactamente qué era lo mejor para mí. Trabajar hasta el agotamiento para que tú pudieras tener todo lo que deseabas. Sacrificar mis sueños para que pudieras perseguir los tuyos. Pero, por lo visto, en cuanto a mis propias decisiones de vida. De repente estoy demasiado senil para saber que me beneficia. Mark se acercó discretamente. Señora Margaret, hay periodistas en la entrada. Alguien filtró que está aquí. Perfecto, susurré. Déjenlos entrar. Es hora de que toda la ciudad sepa quién es realmente Margaret. La costurera de la fábrica. Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas, de puro pánico. Margaret, por favor, no hagas público esto. Robert podría perder su puesto en la empresa si esto sale en los periódicos. A Patricia, que humilló públicamente a su suegra, que intentó echarla de un hotel de su propiedad. Que la trató como a una mendiga después de haber financiado todo su estilo de vida. Pero no te preocupes, querida nuera, esto es solo el principio, porque la Gran Plaza no es mi única inversión. Tengo otros negocios, otras propiedades. Otras sorpresas que ni te imaginas. Y ahora que has mostrado tu verdadera naturaleza, ahora que has dejado claro lo que realmente piensas de mí, es hora de que aprendas las consecuencias de subestimar a la mujer que te dio la vida. Los periodistas entraron como una avalancha. Cámaras, flashes y micrófonos apuntaban hacia nuestra mesa. Robert intentó esconderse tras su menú, pero era demasiado tarde. Patricia se cubrió la cara, susurrando desesperadamente que esto arruinaría su reputación social. James simplemente se quedó paralizado, como siempre hacía cuando la situación se complicaba. Señora Margaret, gritó un reportero, es cierto que es dueña del Grand Plaza y de otros establecimientos exclusivos de la ciudad. Me quedé de pie con la dignidad que había perdido durante décadas de humillaciones silenciosas. Así es. He sido el socio mayoritario de este hotel durante 12 años. También tengo inversiones en otros negocios de los que mis hijos no sabían nada. Pero eso no es lo más interesante de esta historia, continuó otro periodista. Nos han dicho que, hace unos momentos, sus propios hijos intentaron sacarlo del hotel alegando que no encajaba en un lugar tan exclusivo. Mi sonrisa se ensanchó. Exactamente. Mis hijos, por quienes sacrifiqué 40 años de mi vida, se creían con derecho a humillarme públicamente en mi propio establecimiento. Las cámaras se enfocaron inmediatamente en Robert y Patricia. Señor, ¿es cierto que intentó expulsar a su madre del hotel? Le preguntaron a Robert. Su cara estaba completamente roja. Una mezcla de vergüenza y terror. No, no lo sabíamos. Fue un malentendido. No fue un malentendido, interrumpí con voz clara y firme. Fue una humillación calculada. Me dijeron que buscara un lugar más barato, más apropiado para mi situación. Sugirieron un restaurante familiar, más acorde con mi posición social. Todo esto delante de otros comensales para avergonzarme al máximo. La indignación de los periodistas era palpable. Uno se dirigió directamente a Cecilia, señora, que le parece sugerir que su suegra, quien aparentemente financió el estilo de vida de su familia, como en un restaurante económico en lugar de acompañarla a cenar. En familia, Patricia tartamudeó incoherentemente. Yo, no pretendíamos. Pensamos que estaría más cómoda. Sus palabras sonaron patéticas incluso para ella misma. La había visto usar esas mismas tácticas de
manipulación emocional conmigo durante años, pero las cámaras la expusieron como lo que realmente era. Una mujer cruel y calculadora. Pero esperen, hay más, les dije a los periodistas hace una semana. Estos mismos niños que me humillaron públicamente hoy vinieron a mi casa para sugerirme que me mudara a una residencia para personas mayores. Según ellos, sería mejor para mí estar rodeada de gente de mi edad que vivir sola en un apartamento demasiado grande para una trabajadora de fábrica jubilada. Las cámaras captaron a la perfección el horror en el rostro de James. Mamá, por favor, suplicó, no digas eso en televisión. Pensarán que somos monstruos. Lo son. Respondí sin dudar. Son exactamente eso, monstruos que crees sin saberlo al darles todo, sin enseñarles el valor del sacrificio. Señora Margaret preguntó, un veterano periodista. ¿Cuánto tiempo lleva planeando esta revelación? La pregunta me hizo sonreír con amargura. No lo planeé. Durante años mantuve mis inversiones en secreto porque quería proteger a mis hijos de la envidia y los problemas que trae el dinero. Quería que construyeran sus propias vidas basándose en el mérito, no en mi riqueza. Pero cuando perdí mi trabajo hace 4 meses y no dije nada. Cuando observé cómo reaccionaron creyéndome vulnerable, cuando vi que su primera respuesta fue intentar deshacerse de mí en lugar de ofrecerme apoyo, comprendí que había creado a 2 desconocidos, 2 personas que me valoraban solo por lo que podía aportar, no por quién era. Robert intentó acercarse a mí probablemente para controlar los daños. Pero Márquez intervino discretamente. El gerente había trabajado conmigo lo suficiente como para comprender que esta confrontación llevaba años gestándose y no permitiría que nadie la interrumpiera. Señora, le preguntaron a Patricia, ¿sabía usted que su suegra tenía estas propiedades e inversiones? Porque cree que nunca lo mencionó. Patricia buscó la ayuda de Robert. Pero él estaba demasiado ocupado evitando las cámaras. Siempre pensamos que Margaret solo era una obrera. Nunca nos dijo que tenía dinero exactamente. Confirmé, nunca te lo dije porque quería ver quién eras realmente cuando creías que no tenía nada que ofrecerte, y ahora lo sé. Ahora entiendo que el amor filial que creía que existía era en realidad dependencia económica disfrazada de afecto. Un joven periodista levantó el micrófono. Señora Margaret, ¿qué pasa ahora con su relación familiar? Mi respuesta fue clara y contundente, no hay ninguna relación familiar que salvar. Ellos tomaron su decisión cuando decidieron humillarme públicamente. Yo tomo la mía ahora, a partir de ahora. Robert y James dejan de ser mis hijos, y Patricia ya no, forma parte de mi familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cámaras captaron a la perfección el momento en que 2 hombres adultos se dieron cuenta de que acababan de perder no solo a su madre, sino también la base financiera sobre la que se habían construido toda su vida. Porque, verán, las asignaciones mensuales que les daba, los fondos de emergencia que les proporcionaba cuando gastaban más de la cuenta, el apoyo que había sido durante toda su vida adulta. Todo eso desapareció con mis palabras. Patricia fue la primera en comprender todas las implicaciones. Margaret, no hablas en serio. Somos familia. Las familias se perdonan. ¿Familia? Repetí la palabra como si sintiera algo amargo. La familia no se humilla en público. La familia no intenta encerrar a sus parientes mayores cuando se vuelven inoportunos. La familia no trata a su madre sacrificada como una carga vergonzosa. Los periodistas estaban en su mejor momento. No se trataba solo de una historia sobre riqueza oculta, sino de traición familiar, de las consecuencias de dar por sentado a alguien, de la dinámica de poder entre padres y hijos desagradecidos. Señora Margaret, preguntó otro periodista. ¿Qué mensaje tiene para otros padres que puedan estar enfrentando situaciones similares? Viré directamente a la cámara principal. Nunca sacrifiques tanto de ti mismo que tus hijos olviden tu valor, ámalos, apóyalos. Pero siempre mantén tu dignidad e independencia, porque en el momento en que empiezan a darte por sentado es cuando te das cuenta de que has permitido su egoísmo. James hizo un último intento. Desesperado. Mamá, por favor, podemos arreglar esto. Cometimos un error. Lo haremos mejor. Me volví hacia él con el cansancio de décadas de decepción. James. El error fue mío. Te crié para creer que merecías mi sacrificio sin comprender su valor. Te enseñé a recibir sin aprender a dar. Pero ya es demasiado tarde para lecciones. Son hombres adultos que tomaron decisiones conscientes sobre cómo tratarme cuando creían que era impotente. Márquez me susurró al oído que la seguridad del hotel estaba lista para acompañar a mí exfamilias y lo deseaba. Asentí. Caballeros. Damas, anuncié a la sala, con esto concluye nuestra reunión familiar. Tengo asuntos de negocios que atender. A medida que los agentes de seguridad se acercaban a Robert, Patricia y James,
La realidad de su situación finalmente los golpeó, por completo. No solo estaban perdiendo a una madre, sino también a su benefactor financiero, su red de seguridad, su supuesta herencia y muy posiblemente su posición social. Una vez que esta historia se difundiera por toda la ciudad, Patricia hizo una última súplica desesperada. Mientras la escoltaban hacia la salida: Margaret, piensa en lo que haces. Piensa en los nietos que podrías tener algún día. Sonreí con frialdad. Querida, ya lo pensé. Pensé en los valores que esos hipotéticos nietos aprenderían de padres que descartan a parientes mayores inconvenientes. Decidí que preferiría que nunca existieran antes que ser como tú. Las puertas se cerraron tras ellos y por primera vez en 40 años, me sentí verdaderamente libre. Libre de la carga de unos hijos desagradecidos. Libre del miedo a ser abandonado en la vejez y libre para disfrutar de la riqueza que con tanto esfuerzo había acumulado. Los periodistas se quedaron una hora más documentando lo que se convertiría en uno de los dramas familiares más comentados de la ciudad. Pero para mí, no era drama, era justicia. Justicia por cada noche sin dormir que trabajé en turnos extra, por cada comida que me salté para que ellos comieran mejor. Por cada sueño que abandoné para que ellos pudieran perseguir el suyo. Esa noche, sola en la suite en Besade, que se había convertido en mi hogar temporal, llamé a mi abogado para iniciar el proceso de eliminar por completo a Robert y James de mi testamento. Todo lo que había construido iría a organizaciones benéficas que realmente valoraran el sacrificio y el servicio. Organizaciones que comprendieran el valor del trabajo duro y la generosidad genuina. 3 días después, la historia se había extendido más allá de nuestra ciudad. Recibí cientos de cartas de padres que compartían experiencias similares. De personas que comprendían el dolor de ser rechazado por hijos desagradecidos. Pero también recibí algo inesperado: la visita de Michelle, la novia de James. Había roto con él tras presenciar la escena del hotel. Señora Margaret, dijo con lágrimas en los ojos, nunca pensé que la trataran así. Pensé que solo eran hombres de éxito que amaban a su madre. Siento mucho no haberle dicho nada esa noche. Su disculpa me conmovió profundamente. Algo que creía muerto. Era alguien sin ninguna obligación conmigo, sin vínculos familiares, pero que entendía la decencia humana más que mis propios hijos. Michelle, le dije, no tienes nada de qué disculparte. Te pusieron en una situación imposible por culpa de personas que deberían haberlo sabido. Pasó esa tarde conmigo y me di cuenta de algo importante. La familia no se trata de sangre, sino de respeto, amabilidad y cariño genuino. Esta joven me mostró más consideración en 3 horas que la que mis hijos me habían mostrado en 3 décadas. En cuanto a Robert y James, supe por varias fuentes que les costaba mantener su estilo de vida sin mi apoyo económico. El ascenso de Robert en la empresa estaba siendo cuestionado debido a la publicidad negativa. Y Patricia había sido expulsada de varias organizaciones sociales. James se había mudado a un apartamento más pequeño y trabajaba más horas para llegar a fin de mes. Una parte de mí se preguntaba si habían aprendido algo de esta experiencia, pero a otra parte ya no le importaba. Había pasado demasiados años preguntándome qué pensaban, preocupándome por su felicidad, priorizando sus necesidades sobre mi propia dignidad. Ahora, a los 71 años. Por fin entendí lo que podría ser mi vida si la vivía para mí. Tenía seguridad financiera, intereses empresariales que me desafiaban la mente y el respeto de quienes valoraban la competencia por encima de las conexiones familiares. El Gran Plaza prosperó bajo mi propiedad. Márquez y yo nos expandimos a 2 propiedades más. Y me hice conocido en el mundo empresarial como un inversor astuto con ojo para las oportunidades infravaloradas. Ninguna de estas relaciones profesionales se vio afectada por problemas familiares, ni obligaciones fuera de lugar. 6 meses después del enfrentamiento en el hotel, recibí una carta de Robert. Estaba llena de disculpas, explicaciones y peticiones de reconciliación. Afirmaba que habían estado estresados, que nunca tuvieron intención de lastimarme y que la familia debía perdonarme y seguir adelante. Lo leí una vez y luego lo archivé, sin responder. Las palabras escritas solo después de que las consecuencias se hicieran evidentes no tenían ningún valor para mí. Si de verdad les hubieran importado mis sentimientos, los habrían considerado antes de humillarme públicamente. La verdad es que duermo mejor ahora que en décadas. Me da paz saber que nadie en mi vida está ahí solo porque espera algo de mí. Me da libertad tomar decisiones basadas únicamente en lo que me beneficia, en lugar de en lo que podría complacer a familiares desagradecidos. Mi historia no se trata solo de riqueza oculta ni de traición familiar, se trata de la importancia de reconocer tu propio valor incluso cuando tus seres queridos se niegan a reconocerlo. Se trata de comprender que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es dejar de permitir el egoísmo de los demás. Soy Margaret, de 71 años, empresaria exitosa y, por fin, verdaderamente libre.
Y eso, queridos lectores, vale más que cualquier cantidad de dinero que pudiera haber dejado a hijos que nunca lo merecieron.